quizás haga falta algo más. Pero si vos te fijás, la Revolución Norteamericana es especial en este sentido, ¿no? Que se apoya más en las ideas, pero no se apoya solamente en las ideas. Los que impulsaron la revolución, todos tienen un aspecto parecido. O sea que hay algo más que simplemente las ideas. A lo que aspiramos es a una unidad política defendible. Este es el gran desafío, ¿no? Que pueda perdurar y prosperar y defenderse. Y a partir de esa unidad quizás muchos otros tomen el ejemplo o que siga creciendo. Los yanquis le dicen libertarianismo flaco, sí, libre de apreciaciones que vayan mucho más allá del principio de no agresión. Todo lo demás no importa, y quizás sí importe para que dure. Mantener a la gente enfocada en el objetivo original es más difícil de lo que parece, sobre todo cuando te empezás a acercar a ese objetivo. Fíjate si no lo que pasó con Bitcoin. No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay almuerzo gratis. Este va a ser responsabilidad entera y exclusiva de Sebastián. Viene diciéndome semana tras semana tras semana, quiero ser el protagonista, quiero ser la estrella, quiero que esta vez nadie me opaque. Quiero hablar yo solo. Bueno, está bien, le dije, Seba. No, bueno, el tema que vamos a tocar me resultó interesante y por eso lo traje a Seba. Necesitamos una internacional libertaria, así como tuvieron los comunistas y aparentemente mal no le fue, digo, le fue mal al mundo, pero a ellos le fue bastante bien, se organizaron, tuvieron su primera, segunda, tercera internacional, no recuerdo exactamente la historia, pero tenemos que imitarlos para tener éxito nosotros también. Sí, no, ¿por qué? ¿Dónde empezamos, Seba? Mira, hay gente que a veces da sobre el clavo y lo mete un poquito y después de dar 3 golpes dicen, no, dijo Albert Einstein que la definición de locura es el que hace lo mismo y espera resultados diferentes. Pero lo cierto es que en relación a los socialistas, anarquistas del siglo XIX de Europa que se oponían a los métodos estatistas de autoritarismo y totalitarismo, me refiero a Pierre Joseph Proudhon o a Kropotkin o a Bakunin, entre otros, que habían estado también influenciados hasta cierto punto por pensadores belgas como Molinari, que fue el primero en proponer un mercado libre para los servicios de seguridad y protección de vida y propiedad, o Émile Depuit. Estos fueron opacados, eclipsados por el marxismo-leninismo de acuerdo a Karl Marx y Federico Engels. Es decir, el movimiento que se hizo del poder porque quería hacerse del poder, porque tenía la intención de hacer el poder para hacer sus ideas revolucionarias e imponerse, fueron los marxistas-leninistas. A la larga se les llama leninistas porque después vienen Lenin, Stalin y Bronsky o Trotsky y la revolución bolchevique y la revolución china maoísta. Pero como dice Milley, el poder es un fenómeno que analizado desde el punto de vista de la teoría de juegos es de suma cero. Si ellos lo tienen, vos no lo tenés. Si nosotros lo tenemos, ellos no lo tienen. ¿Y por qué menciono esto? Porque es estratégica y tácticamente importante a largo plazo para los que amamos la libertad, el saber que las ideas de la libertad, del antiestatismo, ya estaban allí. Es decir, hay muchos que le critican a Milei por haberse lanzado a candidato, como si esto de repente fuera tal blasfemia de parte de un anarquista que lo descalifica, lo excomulga automáticamente de ser anarquista. Pero el caso es que, por ejemplo, Proudhon fue parte del Parlamento francés, de la Asamblea Nacional, precisamente porque entendía que si no sos activo, sos pasivo, y si sos pasivo, te hace, no le haces. Y entonces, en vista de que hay varios colectivismos, ¿cómo reaccionamos? En vista de que hay la posibilidad de error estratégico, táctico, a pesar de que se tenga la teoría buena, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros, los que amamos la libertad? Y cuando digo nosotros, nótese que no digo qué debo hacer yo tengo muy claro lo que no debo hacer, pero la realidad humana es que hay personas que colaboran, coordinan sus acciones y cooperan para perseguir ciertos fines. Entre ellos hay los estatistas, ellos tienen sus fines y nosotros sabemos que esos fines son antagónicos a la libertad, antagónicos al individuo, pero también antagónicos a la familia, también antagónicos a la comunidad, a la buena moneda, al ahorro, a la inversión, a la nueva creación de empleos.
Entonces, de lo que quería hablar con el texto que les envié era acerca de esta posibilidad de un colectivismo libertario. ¿Y basándome en qué? En la intencionalidad de la idea libertaria. De que los libertarios quieran ser libres. O sea, ese es el componente que le falta al movimiento. Es decir, hay un pragmatismo que tiene que ver con reconocer que del otro lado apelan a herramientas, si se quiere, que nosotros por purismo rechazamos. Y eso es lo que nos condena al fracaso. ¿Entiendo bien el punto? Sí, es decir, nosotros los alemanes, nosotros los negros, nosotros las mujeres, nosotros los marginados, nosotros los pobres, se organizan políticamente para obtener el poder de imponerle al prójimo lo que por antonomasia el poder hace, que es imponerle al prójimo. Pero nosotros que somos demasiado finos para decir, no, yo soy yo y mis circunstancias, yo soy responsable solamente por mis acciones, nos quedamos solos enfrente al ejército de Jerjes persa de 10.000 y somos 300 espartanos. Y eso es bastante poco sabio desde el punto de vista estratégico táctico. Es decir, si vos sabes que estás rodeado de tus enemigos por todos los lados y que estás en minoría, y vos sabes que vos no estás apelando a un sentimiento de victimología, de que nosotros los que somos identificables o porque tenemos pelo de cierto color o piel de cierto color o hablamos cierto lenguaje, sino que estás apelando a la razón y a la evidencia y a los principios morales y éticos, te encontrás en minoría, la peor cosa que podrías hacer es promover la propia división interna. Si hay aquí escuchas a los que no les gusta el colectivismo, porque a mí no me gusta el colectivismo, por ejemplo. Sí, por eso. Si hay los que, como Luis, no les gusta el colectivismo, como Ayn Rand lo describe, entonces voy simplemente a reformular la cosa en términos eufemísticos. Hay series de individuos que cooperando y colaborando y coordinando sus acciones consiguen efectos deseados y deseables para los fines que persiguen. Y si los fines y si esos fines que persiguen son antipáticos y antagónicos a los fines que nosotros perseguimos y simplemente no podemos exterminarlos porque además eso sería poco ético y ellos son más en número. Entonces, los que sí estamos de acuerdo acerca de cuáles son los principios éticos y morales, lo que debemos de hacer a nivel individual es encontrar a esos otros individuos que como nosotros comparten esos valores y cooperar, coordinar y colaborar nuestras acciones para neutralizar aquellas acciones de los otros individuos, de tal manera que nosotros somos más rápidos, transmitimos información de manera más eficaz, coordinamos de manera más eficiente y acumulamos capital y recursos más rápido que ellos. Y esto también tiene que ver con el Bitcoin Cash y la necesidad de que el dinero no fiat sea más útil que el dinero fiat. Yo lo que me pregunto es si tener valores comunes es suficiente. Sí, hay una cierta cohesión que proviene de compartir valores fundamentales, pero ¿es suficiente como para lograr un objetivo como ese? Digo, si es un proyecto tan ambicioso, quizás haga falta algo más. Pero si vos te fijás en los proyectos nacionales, a veces sí, y creo que la Revolución Norteamericana es especial en este sentido, ¿no? Que se apoya más en las ideas, pero no se apoya solamente en las ideas, ¿sí? Por algo, digamos, los que impulsaron la revolución, todos tienen un aspecto parecido, digamos, ¿no? O sea que hay algo más que simplemente las ideas. Acá me gustaría aclarar que no me estoy refiriendo solo a una cuestión racial. Sí, hay mucho más que eso. Hay una historia común, en este caso hay obviamente una lengua común, pero también hay ciertos hábitos, creencias y cosas que no son tan obvias, pero no por eso son menos importantes. Y son cosas que seguimos haciendo o seguimos creyendo porque funcionan, ¿sí? Porque pasaron la prueba del tiempo, aunque quizás no entendamos por qué. Es decir, quizás más por su ventaja evolutiva que por su contenido. ¿Qué más? Bueno, hay un horizonte temporal. Es decir, no es lo mismo coordinarse para tomar el poder simplemente que para sentar las bases de una civilización crecientemente productiva. Quiero decir que hay muchos otros elementos, además de esos ideales que se comparten. Entonces, esto me parece que es una pregunta que cabe hacerse, pues si vos decís, este es un movimiento basado en ideas, sí, bueno, quizás algo que se aproxima un poco más es al ecumenismo que supuestamente promueve la Iglesia Católica, ¿no? O sea, compartimos estas ideas, no importa de qué color es tu piel, no importa dónde naciste, mientras estemos de acuerdo en esto esencial, vos podés formar parte de la gran carpa de la Iglesia. Pero es una unidad a nivel espiritual, no tiene necesariamente una traducción política, está como por encima, por debajo, como quieras llamarlo, pero me parece que a lo que aspiramos es a una unidad política defendible, este es el gran desafío, ¿no?
que pueda perdurar y prosperar y defenderse. Y a partir de esa unidad quizás que muchos otros tomen el ejemplo o que siga creciendo. ¿Es esto de lo que estamos hablando? No, para nada. Vos hablas por vos mismo y yo me voy porque soy más puro que vos y quedas excomulgado de la iglesia del anarcocapitalismo. A ver, sacando ese tipo de gilipolleces de lado, hay que ver dentro del ecumenismo de la iglesia ortodoxa y católica, después de que Constantino ya hace no ilegal el profesar la fe cristiana, ¿cómo se puede comparar? Es decir, por ejemplo, el Islam tampoco apela a lo étnico, a la proximidad genética. Y si vos querés hacerte judío, van y te circuncidan en carne viva o después de haber hecho muchos estudios con el rabino de la Torá, te dan un punzazo simbólico que representa la circuncisión, pero tampoco apela a vos tienes que pertenecer a un específico grupo étnico. Entonces hay cierto universalismo de fondo. La diferencia es que en el cristianismo, en la Carta de Santiago, se habla de la libertad cristiana. Mientras que Islam viene de Salam, que quiere decir tanto paz en el sentido como una pax romana, y subordinación en el sentido cristiano, la obediencia a Cristo es voluntaria y de tu propia iniciativa. Es decir, vos decidís obedecer aquello que crees que es lo mejor. Y esto no es trivial, no es una trivialidad, porque efectivamente lo más parecido a el establecimiento de comunidades libres, intencionalmente protegibles y capaces de perdurar, viendo a la historia, uno podría ver al movimiento sionista con el Estado de Israel. Definitivamente tenían la intención de ir y crear un Estado reconocido internacionalmente como sujeto de derecho internacional público, con embajadas, con gobierno, con territorio. Ahora, perdón, fíjate que ahí hay otro ingrediente. Antes decíamos, quizás las ideas no sean suficientes, por más que sean buenas ideas y que todos la compartan. Ahí está la urgencia, ¿sí? Por algo, el sionismo, la emigración de los judíos de Europa se aceleró con el ascenso de Hitler. Es decir, antes de eso, el sionismo, sí, era un movimiento, pero nadie lo tomaba muy en serio, ¿sí? De hecho, de esto se quejaba Herzl, el fundador o el principal exponente del sionismo, se quejaba, nadie le daba bola. Y viajaba por todos lados y daba discursos que el tipo era una figura muy respetada en su sociedad. Él dirigía una de las revistas más importantes en lo que era la capital en ese momento del mundo civilizado, ¿sí? En Viena. Y así todo no tenía tracción. Y el tipo se murió muy joven también, pero se murió pensando que, bueno, en realidad eso probablemente no iba a suceder o faltaban siglos para que se materializara y sin embargo, ¿qué es lo que tuvo que pasar? Bueno, muchísima gente tuvo que verse ante un dilema. Si me quedo acá me matan y si me voy no sé cómo por ahí sobrevivo. O sea que ahí tenés otro elemento que por ahí a nosotros nos está faltando y espero que nos siga faltando. Aparte que no solo fue la coyuntura en ese momento de Hitler, o sea, anteriormente ya habían ocurrido varias cosas similares, quizás no al mismo punto. Entonces, el pensamiento no es solo aquí nos están matando, sino, o sea, si nos vamos a Judea nos van a querer matar, pero si nos vamos a tal otro lado también nos van a querer matar. Si nos vamos a algún otro país de Europa, probablemente va a salir otro sujeto con bigote parecido. Entonces, claro, no es solo la urgencia, sino aparte de la falta de otras salidas. Claro, sí, es la desesperación. Y yo creo que buena parte del éxito también, ¿sí? Pues no olvidemos que en la guerra de independencia del 48, Israel pierde el 10% de su población. Sí, hay gente completamente desesperada que no tenía a dónde volver. Y bueno, digo, a veces las historias fundacionales son así y uno prefiere por ahí, ¿viste? No, más allá de lo que uno prefiere, es difícil aglutinar la voluntad de millones de personas si no se ven bajo circunstancias tan extremas. El día que me entrevistaste sobre lo del libro, el año pasado, vos me preguntaste por qué el algoritmo hablas mal de él. Bueno, eso era recién atrapado Roger Ver y todavía estaba fresco el cadáver de John McAfee. Entonces, como dice Luis, no fue solo el tipo del bigote austriaco, ahora me encuentro en Austria. En el caso de Ayn Rand, su familia escapó de la Rusia stalinista, otro con bigote. Entonces, como dice Luis, no era como que caíamos bien antes de que se puso fea la cosa. Me voy a quitar entonces todo. Entonces, la otra ilustración que iba a dar era la cristiandad.
Después de la caída del Imperio Romano, y a propósito de lo de Orania y la defensa de la comunidad, después de que se cae el Imperio Romano en Europa, lo que ves... Perdón, aclaro que acabamos de entrevistar a un líder de la comunidad de Orania, que es una ciudad que pretende más autonomía dentro de Sudáfrica y son prácticamente todos de origen africáner ahí adentro. Acabamos de entrevistarlo, por eso él dice a propósito de, pero no sé cuándo va a salir eso, porque lo tenemos que doblar todavía, hay un proceso que respetar. Entonces, la cristiandad te da como resultado ausente el imperio, el poder político de las legiones y centuriones del Imperio Romano, te da órdenes militares de protección a los peregrinos que van a Jerusalén, te da conventos y monasterios amurallados, listos para protegerse del mundo de afuera que no les importa a ellos, porque ellos están concentrados rezando y copiando libros y traduciendo Biblia. Y uno diría, bueno, sí, pero esto en verdad es algo que casa con lo que perseguimos. Bueno, el caso es que duró 1000 años de que no había Estado y habían contratos de señores feudales, pero vos ves, como dijiste, dentro de la Iglesia Católica, monasterios que acaban siendo como San Marino. La historia de San Marino es bastante afortunada, por decir poco. Mira a Andorra, donde vos estuviste, Marcelo. Eso comienza también como un monasterio. Entonces, la pregunta es, cuando sabes que estás rodeado y sos una minoría, vos coges tu revólver y decís, a mí nadie me dice cuándo disparar, porque yo soy yo y mis circunstancias y soy el individuo, como Max Stirner. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta de que, como vos decías, hace falta algo más. Hace falta algo más, pero eso no quiere decir que por eso haya que ir hacia la homogeneidad como el medio retórico de convencer al suficiente número de individuos para que cooperen con vos. A mí sí me parece, para responder en serio tu pregunta, que nosotros los libertarios caemos mal. Nos gusta argumentar, somos muy cabezudos, nos gusta hacer argumentos lógicos. No nos interesa particularmente cómo se sienta el interlocutor al que le hablamos. Nos gusta solamente la lógica y la razón. Somos muy escépticos. Pedimos prueba indubitable para que aceptemos. Pero lo cierto es que porque algo sea volitivo no quiere decir que sea caprichoso. Es decir, el que algo en sus efectos prácticos en el mundo verdadero requiera que vos integres las ideas y las pongas en práctica, como el algoritmo, no quiere decir que sea caprichoso. Entonces, la pregunta que debemos tal vez hacer cada uno de nosotros es, yo quiero ser libre ya, pero yo quiero que el proyecto político, social, institucional de lo que es la ética de principio de la no agresión y propiedad privada sea algo abstracto para que futuras generaciones me aplaudan a mí y pongan una estatua sí, a tu nombre, o yo quiero no tener que rendirle botín al ladrón. No tener que preocuparme que si cuando me dicen brinca, si no brinco, me secuestran. Eso lo quiero hacer ya. Hay otras personas que quieren hacer lo mismo ya. Entonces la pregunta es precisamente, nosotros tenemos lo que la victoria exige. Los cristianos de los primeros 3 siglos, cuando el Imperio Romano los mataba, los crucificaba vueltos para abajo, los mandaba a los leones, tenían una noción de yo tengo convicciones acerca de lo que es lo bueno y lo justo que priman sobre mi propio deseo de sobrevivir. Y yo creo que eso es algo muy admirable. El estar dispuesto a morir por un ideal no necesariamente quiere decir que sos suicida o autodestructivo, que buscas el martirio, pero definitivamente es mejor que querer matar por un ideal. Sí, yo creo que uno de los problemas, primero con respecto a eso, a mí me parece muy bien, pero creo que no podés contar con eso como impulso de movimiento. Siempre es muy poca gente y es importante si vos querés espiritualmente. Pero lo que yo creo que le falta, lo que llaman, los yanquis le dicen thin libertarianism, como libertarianismo flaco, sí, libre de apreciaciones que vayan mucho más allá de lo elemental, ¿sí? Del principio de no agresión. Entonces, qué sé yo, ahí adentro no importa, todo lo demás no importa, y quizás sí importe para que dure, ¿sí? Esto es lo que yo creo. Mantener a la gente enfocada en el objetivo original es más difícil de lo que parece, sobre todo cuando te empezás a acercar a ese objetivo. Fíjate si no, lo que pasó con Bitcoin, ¿sí? Es un ejemplo. Y mirá todos los obstáculos que tiene, vos mencionaste en algún momento el gobierno de Milei, ¿sí? Al principio, bueno, es entusiasmo y después te encontrás con que, bueno, ¿qué es lo que hace falta
para seguir adelante a pesar de las dificultades. ¿Sí? Cuando empezás a ganar tracción, también ¿sí? aparece la fricción. Y creo que eso es algo que no está resuelto, pero quizás para resolverlo tengas que ver para el costado. A ver, ¿qué es lo que hacen los que siguen adelante? ¿Qué culturas perduran ¿sí? en el tiempo y pasan los siglos y a veces incluso los milenios y siguen ahí? ¿Cuál es el secreto? ¿Hay tradiciones en particular? ¿O es el solo hecho de que existan esas tradiciones, de que se respeten, de que se aten a algo divino? No lo sé, pero digo, evidentemente con tener ciertas ideas muy básicas, correctas, no es suficiente, o creo que no es suficiente. O sea, siempre que vos tenés poder, un ejemplo es el de la Iglesia Católica también, ¿sí? Cuando empieza a crecer como una entidad influyente en el mundo, también aparecen las tentaciones, ¿sí? También aparece la corrupción. Eso no quiere decir que está todo mal con la Iglesia Católica. Si su misión es buena, y bueno, quizás habrá que aceptar que en ese trayecto no todo sea bueno. Está el que se desencanta y dice, abandono yo esta institución, no quiero saber más nada con ella porque vi esto, vi lo otro, porque lo asocio a tal o cual cosa. Pero momento, ¿sí? Hay que volver a ver, ¿para qué se construyó esa institución? ¿Sigue cumpliendo con ese rol en alguna medida? Entonces, no la abandones porque no sabés por qué la estás abandonando, ¿sí? No sabés si hay algo mejor. Digo, estas cosas son las que pasan cuando bajás del mundo de las ideas a la realidad. A lo que voy es que estos que llamamos thin libertarians son los partidarios del libertarismo flaco, digamos. Ellos consideran que el principio de una agresión, por ser lógicamente intachable, es suficiente. Pero olvidan que no cualquier sociedad va a defender el principio de una agresión, o que no todas lo van a hacer en la misma medida. ¿Por qué hay sociedades que son más proclives que otras a abrazar las ideas de la libertad? ¿Por qué hay sociedades que quizás en algún momento lo hacen y después las abandonan? Bueno, estas son preguntas que tenemos que hacernos. Y para responderlas es necesario bajar de esa discusión doctrinaria que tanto nos gusta, ¿no? Esa discusión tan abstracta, y meterse, por así decir, en el barro de la historia. Porque nos guste o no, la defensa de las buenas ideas no depende exclusivamente de lo buenas que sean esas ideas. Aparte de que guarda que la historia siempre nos llega simplificada, capaz dentro de 1000 años se habla de los libertarios como sujetos que tenían una gran unidad, gran coordinación, no sé. Digo, o sea, capaz mucho de esto de lo que decimos, no, bueno, los marxistas, muchas de esas divisiones que capaz hoy no vemos, en aquel momento pensaban a sí mismos como nosotros. Decimos, no, el libertario que se excomulgan entre sí, ¿no? Y decimos, no, los libertarios estamos tan divididos. Y capaz en el pasado también era así con otros movimientos que vemos como si fueran monolíticos, ¿no? No sé si me explico. Y bueno, Seba al principio mencionaba el marxismo y decía que el marxismo eclipsó a anarquistas pues del pasado como Bakunin, Kropotkin, etcétera. También quería mencionar que el propio marxismo llega eclipsando y prácticamente, no sé si decir excomulgando, a lo que ellos llamaban el socialismo utópico, porque según ellos eran el socialismo científico. Al final se terminó mostrando que es el socialismo anticientífico, ¿no? Pero bueno, al final nos acordamos y persisten más estos socialistas marxistas que los otros que quizás caricaturizaron porque fallaron en los experimentos que hicieron, pero nos acordamos de eso, nos acordamos de los que siguen hasta ahora jodiendo a todos. Todo lo que menciono es por una razón, y precisamente si no puedes contar con ese tipo de convicción como punto inicial, es la razón por la cual se lo tenés que inculcar a tus hijos. Creo que escuché una vez en un documental de televisión española, como en los años 90, que decía cierto viejo rey castellano: no gesté batallas luchando contra moros, pero crié hijos que lo harán. El caso es que la inculcación es bastante importante porque tiene ese sentido de teoría de juego, y uno no puede enfrentarse a la realidad ingenuamente sin considerar la psicología humana y sin considerar la teoría de juegos, el contexto de posiciones antagónicas que compiten por recursos, aunque el recurso sea la atención de las personas. Y entonces, si no puedes contar con esos 300 espartanos en la batalla de Termópile, o los 300 del ejército de Gideón con las ánforas y las candelas y la trompeta, lo que tienes que hacer es inculcarle a tus hijos y al prójimo la importancia de esta virtud. Y esto tiene que ver con lo de Milei al principio, y tiene que ver con lo del clavo al principio. Cuando vos me decís la Iglesia Católica y cuando llega el punto de corrupción, sí, pero hay que pensar cuáles son las alternativas. Es decir, exacto, yo me puedo preparar para el punto en donde mi éxito conlleva a mi propia corrupción, pero
Uno nunca se puede preparar para la sorpresiva corrupción del prójimo suficientemente. Y ahí es donde hay que pensar estratégicamente y estar consciente de la psicología humana. Sí, hay que ver si esa institución además tiene mecanismos para contrarrestar. ¿Sí? Dentro de la iglesia hay distintas órdenes, ¿sí? Que muchas veces surgen como reacción a ciertas actitudes o costumbres que empiezan a dominar. Entonces, digo, esto parece un punto fundamental, ¿no? Lo que vos dijiste. Ok, me voy de acá, pero ¿a dónde? ¿Sí? ¿Cuál es esa alternativa? ¿Es mejor? ¿Es peor? Ni siquiera sé si es mejor o es peor. Ahí es donde aparece la tentación, ¿no? Ahí es donde aparece el utopista decirte, no, prendele fuego a todo, que lo que se viene es fantástico, pero exactamente cómo vamos a llegar hasta ahí, o cómo es que va a funcionar, no importa, vos seguime. Sí, Para sí. responder a lo que dijo Luis acerca del utopismo, es cierto, hubo divisiones dentro de los comunistas y de ahí se dio la gran famosa división entre los anarquistas y los comunistas de la Segunda Internacional, pero es innegable que Carlos Marx contaba con el capital acumulado de la herencia de Federico Engels para subsidiar sus actividades. Y eso tiene algo que ver. ¿Por qué? Porque estos eventos se estaban dando durante el siglo XIX, antes de que von Baberg refutara el trabajo de Marx y que Mises explicara por qué además es imposible. Es decir, si habría algún tipo de socialismo, aunque fuera voluntario, interno y en pequeñísima escala, científicamente sería el de esos anarquistas, no el de los marxistas. La única ventaja que tuvieron a su favor esos marxistas fue que estaban dispuestos a ser personas de armas tomar. Entonces, esto parecería que no es muy relevante, no para nosotros, que somos pacíficos anarquistas. Pero sobre el primer punto, ahora hay mucha especulación sobre si Roger Ver ese que hizo los movimientos de esas monedas muy antiguas. Eso puede que sea cierto, puede que no sea, quién sabe, pero lo cierto es que Roger Ver todavía no está libre. La importancia del futuro y de los valores bien inculcados al hijo, a la próxima generación, al vecino, es esta idea de si vos me matás, no me matás. Surge una hidra en donde vienen otros 400 como yo. Yo solamente vine aquí a comunicarte una idea. Yo no te maté a vos, pero si vos me mataste a mí, le has dado vida a mi persona en muerte. Y este tipo de actitud es la que tiene que ver con el no cortoplacismo y la idea de, volviéndolo de la cadena de bloques, Bitcoin Cash, Roger Ver. A ver, los judíos ashkenazi del centro de Europa durante el gobierno de 1930 en Alemania y en Austria eran personas prósperas, de bien, con muchos ahorros, con inversión. Por esta razón le dieron a Ludwig von Mises el título de von Mises, porque su familia construyó el ferrocarril para el Imperio Austrohúngaro. Esta gente no era tonta, pero fueron excesivamente obedientes al Estado, a su gobierno, que le quitó todos sus derechos con las leyes de Gutenberg, pero también les quitó todas sus joyas, también les quitó todas sus joyas, todas sus gafas, todas sus pistolas. ¿Quiénes fueron la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial? Partisanos socialistas y comunistas. ¿Fue la resistencia suficiente para destronar a la SS, a la Gestapo y a los nacionalsocialistas? No. Tuvo que involucrarse el Estado de Estados Unidos. Y entonces aquí es donde hay que simplemente mentar aquella máxima. Y no olvidemos a la Unión Soviética. Ajá, y la Unión Soviética. Buenos amigos, pero como dice Jesús González Maestro, los buenos amigos son los que vos nunca sabes cuándo te van a traicionar, los malos amigos son aquellos que vos sabes exactamente cómo y cuándo te van a traicionar. Entonces, con Pedro como tal, mejor pásame a Judas, pero precisamente la máxima... Pero ¿por qué digo esto? Porque de un lado tenés a uno de los regímenes más brutales que se han visto sobre la faz de este planeta y lo que hizo falta para destruirlo en ese momento, no estoy hablando, bueno, cómo es que se llegó a ese punto, pero en ese punto lo que hizo falta para destruirlo fue una iniciativa colectivista, digámoslo así, ¿sí? De las más grandes también que se ha visto en la historia. Yo no estoy promoviendo una insurrección revolucionaria en contra del Estado, porque esto sería posiblemente ilegal y Dios me libre. A lo que me refiero es que había una máxima latina que decía, si quieres paz, prepárate para la guerra. En todo esto hay un balance, y el balance estratégico es la victoria que exige de nosotros. ¿Y cuál es el significado de la victoria en nuestro contexto? ¿Cómo luce la victoria en nuestro contexto?
Cuando vos decís, yo soy ANCAP, yo quiero ser libre. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Antes de morirte? O si sos ateo, entonces para vos es como el cristianismo. Es decir, es algo incomprobable y en el futuro después de tu muerte. Pero vuelvo a esto. Hay muchos que hoy en día dicen yo soy ANCAP, pero ¿qué estoy dispuesto a hacer para lograr ese objetivo? No importa en qué plazo, pero yo estoy bien. O sea, dentro de todo estoy bien. Esto es lo que vos escuchás o lo que vos inferís. Qué sé yo, las cosas sí podrían estar mucho peor, pero en este momento yo no me voy a mudar a ningún lado. Yo en este momento yo no voy a salir a dar la cara por ningún movimiento. Porque probablemente queden offside, y tiene razón, digamos, porque falta ese impulso que prácticamente no deja opción a la gente. Y muchas veces las revoluciones, incluso revolución, no digo revolución sangrienta, los grandes movimientos de población rara vez se dan únicamente porque, bueno, nos pusimos todos de acuerdo en que esto sería superior moralmente. No, o sea, estamos huyendo de una muerte segura. En general es por eso. Hasta que ya no haya dónde huir. Sí. Por eso es que a veces con esa gente que está en la medianera, que podría, digamos, prefiere un resultado, pero no va a dar la vida por eso, no va a hacer gran cosa para lograrlo. Ahí es donde me parece que aparece la importancia de el buen líder. Es el que te dice, sí, ahora sí. Y acá alguien podría preguntarse por qué insistimos, por qué esta obsesión, ¿no?, con tener un país propio, con todos los riesgos que eso implicaría, sobre todo si nos va bien económicamente, o a qué nos exponemos. ¿Por qué no quedarse simplemente online? Bueno, porque si seguimos estando así dispersos geográficamente, los libertarios vamos a seguir siendo minorías y como tales vamos a estar en peligro. Miren si no el caso de Roger Ver, por mencionar solamente uno. Y el caso de Roger Ver es interesante porque el tipo tiene una enorme fortuna y no le está sirviendo de mucho. De hecho, quizás sea esa enorme fortuna lo que lo convirtió en un blanco más deseable. Cuando ¿No? sí, exactamente. Imagínate si Von Baber, Mises y todos ellos, en vez de algunos dedicarse a la academia y otros dedicarse en el momento en que hay que luchar, por luchar todos se hubieran levantado en armas, pues no tendríamos ni literatura, ni teoría, ni nada. Entonces hay tiempos para todo, ¿no? Sí, no, y además tiempos Aparte y de... personalidades, o sea, no le puedes pedir, como vos decís, no tiene mucho sentido. Pero, digo, hay gente de todos los tipos, incluso, ojo, que Mises creo que, no sé si llegó a luchar en la Primera Guerra, pero digamos, estos tipos... Sí, yo creo haber leído, sí. Yo quisiera hablar acerca de eso, porque, a ver, a von Baber lo ponen en el billete austriaco porque gracias a los consejos económicos de von Baber se evita la hiperinflación que sí sufrió Alemania. La verdadera razón por la que ponen a von Baber en el billete austriaco es porque von Baber introduce la idea de income tax, del impuesto sobre la renta, sobre los ingresos. Mises a mí me cae muy bien en comparación a Rothbard, porque cuando vos escuchas esas grabaciones de Mises hablando acerca de que la opción es el mercado y las transacciones voluntarias por la violencia, como bien menciona Luis, es una persona que probablemente ya se ha visto en situaciones en donde tiene que intencional, activa y efectivamente matar a personas del bando contrario, porque fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, la palabra violencia en la boca de Mises, no en la de Rothbard, tiene un significado muchísimo más profundo. Sí, es un tipo que vivió en los momentos más caóticos de la historia de la humanidad, y sin embargo, cuando él hablaba, matizaba. Incluso en algún momento yo iba a decir, mirá, sí, obviamente tenemos un norte, pero esta es nuestra realidad. Si tenemos un gobierno, incluso un gobierno fascista, eso es mejor que un gobierno comunista. Y tenía razón, no es que era pro-fascista. Es decir, mira, en este contexto, sí, prefiero esto, es como decir acá en Argentina, no sé, prefiero a Estos Perón. tipos solo se preocupan porque los obedezcas, pero no están tratando de entrar a tu mente, por ejemplo. No, y además no están tratando de apropiarse de absolutamente todo. Entonces el resultado económicamente va a ser mejor, sin duda. Es un poco, pero de vuelta, en la vida muchas veces uno se encuentra con dilemas. No es, es el ideal contra la opción que se te ofrece. Son dos opciones horribles y una menos horrible que la otra. Vos sabés quiénes son muy buenos en ser inflexiblemente rígidos y apegados a sus principios, y de manera no ideológica, de manera muy genuina y auténtica. Los niños que quieren o un dulce o un juguete nuevo,
pero quitando esa demografía, todo el resto de nosotros nos vemos en encrucijadas en donde, como dijo Luis, cuando Mises comienza a hablar y escribir sobre economía, no hay facultad de economía en Viena. Como ahora no hay facultades de derecho natural libertario, no hay facultad de economía en Viena, es en la facultad de derecho. Y después se va a Estados Unidos y enseña en una universidad en donde no está en planilla, no le pagan un sueldo. Basado en la cantidad de pupilos o estudiantes que se inscriben, que se matriculan, ese dinero va para el profesor y así se tira 4 décadas de su vida como profesor visitante. Por eso uno ve la alta calidad de la obra de Mises. ¿Por qué? Porque tenía que convencer al público en general como el que vende perros calientes en la calle. Es decir, tenía que dar valor por valor. Pero si vos tenés el lujo de vivir una vida como Federico Engels, podés promover todo tipo de ideas, como yo creo que la gente debería utilizar pantalones verdes el jueves y cortarse el pelo solamente los domingos. ¿Por qué? Porque se me antoja y tenemos que imponerlo a la fuerza. Pues resulta que eso funcionó en China, en Corea del Norte, en Cuba. ¿Y por qué? Porque tenían los armamentos para hacerlo. Seba, vamos a ir cerrando. Quiero tu conclusión y rápidamente que me digas por qué necesitamos una internacional libertaria y quién tiene que dirigirla. Yo estuve en la Sociedad de la Propiedad y Libertad de Hans Hermann Hoppe la última vez hace 10 años, antes de los covidistas, y habían participantes que pagaron de todos países, de Perú, de Estados Unidos, de Costa Rica. No me refiero a emular los métodos, no, Dios nos libre de los totalitarios socialistas, es decir, si no queda de otra porque nos apretujan las circunstancias, siempre hay que sobrevivir. Pero lo que sí digo es esto: la contraeconomía y la élite libertaria y los colaboradores y cooperadores y coordinadores, sean nodos o sean usuarios de la comunidad internacional de amantes de la libertad, antes de que tengamos un lugar propio, debemos ser más rápidos, más listos y tener más capital, más habilidades y ser más persuasivos y efectivos que los estatistas. Si no, mal vamos. Con esas palabras, entonces, cerramos el episodio de hoy. Yo Muchas pensé gracias. que Luis. No, yo pensé que iba a proponer a Hoppe, el líder de la Internacional. Está grande, Jope, ya. Para eso, me parece. No lo veo. Tengan un espléndido fin de semana y no se muevan de ahí hasta el domingo de la semana que viene. No, mentira. Hagan su vida y el domingo los quiero ahí porque volvemos a publicar un episodio de No hay almuerzo gratis. Adiós.